Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Hoy vamos a tener un programa especial. Estamos llamando desde a Buenos Aires. Ustedes lo saben, bueno, no sé si lo saben en realidad porque lo he comentado poco. Me tocó participar de un encuentro llamado LASA Conosur en Buenos Aires en julio. Y ahí estuvimos conversando con Carolina Bartalini, que está del otro lado del teléfono. ¿Cómo andas, Carolina? ¿Andás bien? Hola Pablo, ¿cómo andás? Sí, todo muy bien por acá. Con Carolina estuvimos en un par de mesas en torno a Mario Lebrero, y también ella estuvo en otra mesa en torno a los archivos, ex archivos, cuerpos, corpus y figuras excluidas en los relatos de la memoria, del cine y de la literatura argentina. Un poco extenso el título, pero quiero decirles que Carolina, bueno, es argentina. Publicó en el 2016 La Niña, que es un libro de ficción. También editaste la compilación de ensayos Escribir Lebrero, un volumen colectivo sobre la obra de este escritor, y que estudiaste también, bueno, letras en la universidad, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y que tenés una maestría o estás en estudios latinoamericanos en la UTREF, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que era una de las coorganizadoras del encuentro LASA, ¿no? Más o menos así. Sí, tal cual, exactamente. Muy bien. Fuimos organizadores este año del LASA Conosur, sí. Sí, que fue realmente, hubo muchísimas mesas. Estamos hablando participaron centenares de investigadores de todos los países, todos los países del Cono Sur, o Sí, latinoamericanistas especializados o interesados en la temática, digamos, del Cono Sur. Atención, no solamente en literatura, sino en ciencias sociales, antropología. Digamos, la idea es en todas estas ramas, ¿no? tal cual, sí, de las humanidades Ujú, extendidas, digamos. claro, Sí. claro. Y bueno, no sé, Carolina, vos estás en el comité organizador también, estuviste del ASA de Cono Eh, Sur. Estuve en el comité organizador, sí, de UNTREF, Ujú, por parte de UNTREF, trabajando para la organización del LASA, y bueno, salió bastante bien, creemos. ujú. Era un congreso enorme, vos viste, Era enorme, sí. es gigante cantidad de personas que había y de mesas, de todo. Ujú. Pero bueno, dentro de todo estuvo bastante bien y en un lugar súper lindo, que es el Centro Cultural Néstor Kirchner, CCK. Sí, sí, el Centro Cultural Néstor Kirchner yo no lo conocía, vine fascinado, embobado, digamos, es extraordinario. Estuve Sí, qué conversando lindo que sí. con mucha, después me enteré que mucha gente lo conocía realmente. Estaba muy bien. ¿Y qué evaluación hicieron? ¿Hicieron alguna evaluación después del Congreso, después de este encuentro? Sí, hicimos evaluaciones siempre que se hacen encuentros o jornadas académicas, se hacen evaluaciones de trabajo, por supuesto, sí. Y bueno, digamos, hubo algunos inconvenientes importantes que tuvieron que ver precisamente con las dos evaluaciones, o sea, con, con el pago y que con la cantidad de invitados esperábamos más. Igualmente hubo una cantidad importante, más de 400 personas participando activamente, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos hablando, sí, sí, de casi, Exponiendo, digo. claro, más de 400, casi 500 personas, digo, 400 personas exponiendo, lo que implica también que hay que pensar en que había público escuchando a esas personas, y Sí. que en el caso nuestro, bueno, estuvimos ahí, estuvimos grabando las mesas, que todavía no hemos empezado a pasarlas, pero iremos pasando las Ah, qué bueno. intervenciones. Sí, sí, vamos a pasar las intervenciones, las del Lebrero, y bueno, y otras más que grabé, por ejemplo, el de Rosso, hablando de ciencia ficción argentina, que también Mm. estaremos pasándolo. Y hoy vamos a pasar también la tuya, mirá vos qué casualidad. Ah, bueno, qué bien. Me alegro mucho. Qué bueno. Eh, Sí, además, bueno, más allá de la organización en general, disfruté mucho los paneles en los que estuve, tanto en el del Lebrero como en este ujú, de exexilios o archivos, ujú, que surgió de un grupo de estudio, en realidad una idea de un proyecto en curso con unos compañeros y colegas de distintas disciplinas, sociología, artes, letras, así de distintos espacios que nos venimos reuniendo y, y surgió ese panel. Bueno, fue re interesante y también me gustó mucho participar en el del Lebrero, en el doble. Bueno, ujú. yo estuve en un pedacito Sí, 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 sí. porque me permitió reencontrarme. Bueno, no es que me haya separado del Ujú. Lebrero, pero hace mucho que no me encontraba a conversar sobre la literatura de Mario Lebrero y la verdad que estuvo buenísimo. Sí, vos estuviste organizando un encuentro en su momento sobre nuestro
colectivo sobre Mario Lebrero. Cuando dijiste que estabas en un grupo de conjunto, digamos, extra literario, digamos, ¿no? Con gente de Sí, otras disciplinas, digamos, dentro de humanidades, en torno a la memoria. sí. Esta mesa en la que yo te vi, se hablaba de, bueno, de ex archivos, el exilio. Estamos en el 2019. ¿Cuál es el interés por hablar, por ejemplo, sobre el exilio o sobre la memoria reciente? Puede parecer Sí, una pregunta muy tonta, y puede no, ser muy para clara, nada. evidente la respuesta, pero creo que hay que aclararla porque, digo, cada país tiene sus procesos y nada, digamos, cada uno, digo, es interesante conocer el proceso argentino. No, es súper interesante la pregunta. De hecho, es algo que uno se tendría que preguntar todo el tiempo, ¿no? ¿Qué interés tiene lo que uno está investigando, Claro. en este caso esto? Y bueno, justamente. Eh, bueno, en el caso argentino a mí me parece que es interesante porque, bueno, por diversos motivos. En cuanto a en cuanto a la investigación más estética, digamos, yo trabajo con literatura y con cine. Es una serie, por llamarlo de algún modo, una serie temática que estuvo bastante silenciada, o mejor dicho, que hubo pocas producciones y que empezaron a surgir a partir de, bueno, hace unos años, alrededor de 10 años, eh, como tema, ¿no? Estuvo siempre presente, pero no con tanta fuerza como otros temas relativos a la memoria, como que tienen que ver bueno, con el genocidio de Estado, con las desapariciones, los secuestros, los asesinatos, las fosas comunes, los vuelos de la muerte, es decir, de Claro. la magnitud que tuvo Sí, sí, la Operación Cóndor, por ejemplo, la digamos, sí. Operación Cóndor, Ujú. exactamente, ¿no? Bueno, fíjate que ese es un tema también poco transitado. Es otro de los temas como exiliados de la memoria, podríamos decir, ¿no? Eh, hay pocas películas y pocos libros que transitan eso. Una de ellas es El imposible olvido, la última de Andrés Saavedra, que es hijo de un militante desaparecido Ah, en no lo Brasil. conozco, no lo conozco. Y bueno, su padre fue detenido en Brasil dentro del marco de la Operación Cóndor. Y creo que salió también una acerca del caso, sí, sobre una familia detenida en Uruguay, una familia argentina con chicos que dejaron a los 3 chicos. Ahora no me recuerdo exactamente el nombre. Pero bueno, Sí, digo, que son dejaron temas tres como chicos en marginales una dentro plaza de... de Sí, Chile, que exactamente. Y cómo aparecieron se tres utilizó chicos, ese sí, sí, caso, sí, sí, cómo se Simón se utilizó ese llamaba. caso en los medios, ¿no? Ujú. Los diarios principales argentinos para construir la figura del enemigo, ¿no? Del militante político como un enemigo de la nación que abandona a sus hijos, y las mujeres sobre todo, como malas madres y eh, abandónicas, etcétera. Ese es el caso que salió en una película hace poco que se llama justamente La construcción del enemigo, un documental para unos 4 años. Y bueno, finalmente, en relación con tu respuesta, creo que es un tema que tiene muchísima actualidad también por otros motivos, que son motivos sociales, son motivos que hacen a la revisión del pasado reciente y que tienen que ver con las políticas ahora, digamos, ciertas políticas regresivas en materia de derechos humanos en la actualidad, desde estos años del gobierno actual, que fueron desfinanciando, silenciando, incluso negando, cuestionando muchos de los logros de los organismos de derechos humanos y de todas las estéticas de la memoria también, que bueno, que es un tema que siempre es importante traerlo al presente, ¿no? Sé que además es un tema bastante silenciado, incluso por quienes estuvieron exiliados o son hijos del exilio también. Hay una agrupación acá que se llama Hijos, Hijas del Exilio, que bueno, que existe hace muchos años, pero que bueno, que fue cobrando como más notoriedad a lo largo del tiempo, porque bueno, me parece que esta es mi lectura, me parece que es un tema poco hablado, poco hablado realmente, y creo que eso tiene que ver también con el nivel de magnitud del terror, ¿no? De las dictaduras. Ujú. También, Esa es digo, mi hipótesis, digamos, no sé si tendré razón o no. aquí yo lo que te puedo decir es que en Uruguay pasa algo similar en el sentido de que el exilio parece poco estudiado y poco, digamos, parece haber poco interés en general con todo, con la experiencia del exilio, ¿no? O sea, de hecho hubo mucho interés, obviamente, con el tema de la
cárcel y de la tortura y de los derechos humanos. También ha habido literatura en torno a al incilio, lo que se llamó el incilio, ¿no? La gente que se quedó aquí, pero da la impresión de que no hay demasiado interés, digo, social y también académico, ¿no? Los académicos tampoco, la academia ha tenido demasiado interés. Yo en su momento hicimos aquí en La Máquina de Pensar, yo te lo comenté, una doble semana, porque en realidad fue no solo con La Máquina de Pensar, sino junto con otro programa que se llama Departamento 20, hicimos 2 horas por día durante toda una semana hablando del vuelo de los niños exiliados, y yo te comentaba que hablé con la historiadora argentina Soledad Lastra, que es autora de los retornos del exilio en Argentina y Uruguay, y ella, en una historia comparada, dice acá, de las políticas y tensiones en la recepción en torno al exilio, y ella decía que también había pasado algo parecido en Argentina. Por ponerlo en una cosa muy exageradamente resumida, es la idea de que estaban en una especie de jaula de oro, el exilio de oro, en fin, mientras aquí estábamos sufriendo porque de última estaban en el primer mundo, ¿no? Un poco eso. Y por otro lado, todos los políticos que fueron desterrados o exiliados, cuando volvieron, rápidamente entraron, digamos, en la misma frecuencia y tampoco hablaron de su exilio, digamos, ¿no? O sea, entonces prácticamente se olvidó. Todo esto tiene que ver con lo que precisamente vos abordaste en tu ponencia, ¿no? Sí, yo creo que hay dos factores ahí, porque uno tiene que ver con la autopercepción, ¿no? Digamos que digamos, yo estudio el discurso social y, bueno, como me interesa, digamos, cómo se construye esto de por qué es un tema no hablado, por qué no hablar de ese tema, ¿no? Y sí de otros. O sea, qué es más hablable o qué, en función de qué se cuenta y de quién, para quién. Me parece que hay dos variables, me parece. Una que tiene que ver con la construcción de, digamos, de los que estuvieron los exiliados, de no hablar del tema justamente por esta como cierta vergüenza o que en realidad no tiene razón de ser, pudor, ¿no? Y al mismo tiempo está la otra cara, que es quienes estuvieron acá o quienes no están más, ¿no? O los familiares de quienes no están más, o los compañeros de quienes no están más, o los que estuvieron acá infiliados o, bueno, de distintas formas de resistencia. Acá me refiero en América, ¿no? En zona sur. Que también se generó dentro, por lo menos en los 90 hubo por lo menos en la literatura testimonial que surgió en los 90, hubo una construcción de la militancia heroica en Argentina que construyó también figuras un poco desagradables y que, bueno, estas fueron revisadas por estos mismos autores, ¿no? Que son la figura del traidor, por ejemplo, ¿no? Dentro de los campos clandestinos de detención, y la figura del que se salvó, como si hubiera un peso en ese haberse salvado. Eso tiene que ver ya con el discurso de la militancia y digamos, con el discurso de la militancia de las organizaciones armadas en los 70. No, también tiene, perdón, permea, ¿viste? Carolina, también te agregaría a eso que está diciendo, algo que viene de antes, que ya Primo Levi lo menciona, acerca de los hundidos y los salvados, que aquellos que se salvan, aquellos que, él decía, en los campos de concentración nazis, pero también podríamos decir que aquellos que se salvaron su vida y fueron al exilio, tienen como un cierto remordimiento por haber sido salvados, precisamente por haberse salvado por azar o por lo que fuere, y no haber sufrido o directamente haber desaparecido, haber muerto. Entonces, cuando vuelven, también un poco callan, digamos, ese perfil bajo, ese pudor, en fin, frente, como en realidad como si hubiera una especie de termómetro del sufrimiento, ¿no? Sí, es que es un tema tan delicado, ¿no? Y la magnitud del horror tal cual, es cierto, es un tema que está súper trabajado por Primo Levi y por otros tantos que escriben sobre los campos en lo que fue el nazismo. Tal cual, es tan atroz la dimensión desubjetivante y destrozadora de personas, alienante, ¿no? No solamente en cuerpo, sino también en mente y en espíritu, de las experiencias totalitarias, que bueno, esas son, digamos, consecuencias que son muy difíciles de transitar después en términos psicológicos, individualmente y socialmente. Claro. Dos variables, ¿no? Claro. Vos lo ponías más bien en, digamos, una cierta represión desde el punto de vista de la propia izquierda o la propia militancia, en fin,
que también había No, creo que va todo junto, ¿no? digo. Pero es más grande también, ¿no? Claro, exacto. Yo lo que digo es que, digamos, hay como una cierta estigmatización, quizás muy subterránea, quizás ni siquiera directa, ni siquiera explícita, o sea, a veces sí explícita y a veces no, pero no estoy generando, digamos, responsables en ese sentido, sino simplemente que fue una construcción Sí, sí, sí. en la que dar la vida fue un mérito sustancial. Entonces, en lo opuesto, no dar la vida también, digamos, es como justamente, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Carolina Bartalini en torno a la memoria, en torno al pasado reciente, en torno al exilio, y yo agregaría otra frase que es otra palabra inventada por Mario Benedetti, que es el desexilio. Pero a la vuelta de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar y vamos a seguir conversando con la investigadora Carolina Bartalini. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Carolina Bartalini, ella es investigadora argentina, participó en el encuentro y estuvo en la organización del encuentro LASA Cono Sur, que tiene que ver con la literatura, con la investigación, con las humanidades, y en el caso de Carolina estábamos conversando en torno a los relatos de la memoria, del pasado reciente, del exilio, y yo agregaba del desexilio, algo que en general digamos, ha sido, por lo menos en estos países, en el Cono Sur, yo he hablado con amigos chilenos, me han contado algo similar también, algo muy parecido, de que toda la parte que fue, digamos, exiliada y que retornó, porque hay otra que fue exiliada y no retornó, en general se adaptó a lo que es digamos, el clima social y rápidamente y trató de hacer borrón y cuenta nueva con ese pasado, con esas heridas del exilio. En tu caso, Carolina, vos bajaste este tema que puede parecer, a aquellos que nos están escuchando, puede parecer muy teórico. Vos lo bajaste a tierra con una película que se llama Cuarentena y que tiene que ver con el exilio y el regreso, ¿no? Con el desexilio que yo decía, de Osvaldo Bayer. Contanos de esta película que se llama Cuarentena y que de alguna forma es invisible porque no se estrenó. Sí, es una película muy interesante del cineasta barilochense Carlos Echeverría. Es una película que apenas se estrenó, podríamos decir, no tuvo un estreno comercial, no fue una película que haya circulado, básicamente es una película financiada por la televisión alemana, que filma la previa y el retorno del escritor y historiador Osvaldo Bayer a la Argentina antes de que fuera la reapertura democrática, digamos, volvió en diciembre, antes de que hubiera elecciones. Del año 83, 83, ¿no? Claro. Estamos hablando para que se hagan una idea, en su momento, más o menos en los mismos años, a nivel de ficción estaba Tangos, El exilio de Gardel, de Pino Solanas, que fue un gran éxito, y paralelamente estaba este documental, Cuarentena, Exilio y Regreso, de Carlos Echeverría, que de alguna forma documenta el regreso, el desexilio de un intelectual como Osvaldo Bayer, que es el autor del libro que generó la película célebre La Patagonia Rebelde, ¿no? Todos recordamos La Patagonia Rebelde, ¿no? Entonces él volvió, Osvaldo Bayer tuvo gran actividad y esta película, este documental, no se sabe por qué razones, nunca yo creo que tiene que ver también con la cuestión del género, del documental, ¿no? Porque simultáneamente es cierto, la película es del 85, Echeverría la estuvo editando y montando, ¿no? Del 85 podríamos decir que se estrenó en la televisión alemana y es simultánea a Tango, el exilio de Gardel de Solanas, que fue un exitazo, y es una película que también transita a los interesantes aristas del exilio, ¿no? Y es sumamente autobiográfica, pero es ficción, ¿no? Hay una historia, digamos, es una historia transitable para el público. Me parece que acá el género documental es muchísimo más lento, sí. y
y en ese punto no me parece que no estaba a la moda del documental. Esto es No, una no, hipótesis. sin duda que no estaba a En la esa moda. época, en los Y, y, a- 80, y y la, entrada de los 90 tampoco. Claro, claro, no estaba a la moda el documental, sin duda, sin duda. Pero podría, igual, yo te digo, Carolina, podría haber circulado en los circuitos más, digamos, más de autor, o más de Ah, ensayo, más de sí, cine, podría haber perfectamente circulado y haber tenido éxito o no, digamos. En el caso de, sí, según el director, según tu ponencia, que vamos a sí. escuchar después, él dice que no, que se exhibió 3 veces, que se iba a exhibir en Mm. la televisión argentina y en ATC, y bueno, y que no pasó No, nada. no, más hubo esfuerzos fracasados porque la película circulara en los circuitos alternativos del cine, de los clubes de cine y de, bueno, incluso ATC, de lo que es la televisión Canal 7, pero no, la respuesta fue siempre negativa. ¿Por qué? Porque no estaban en la película, ¿no? Ujú, Porque es la historia de Osvaldo Bayer, que bueno, que se reinsertó en el espacio laboral, pero a costa de que justamente lo que decíamos hace un rato, de no hablar del tema. ujú, O sea, entonces hay como también otra variable, una tercera variable me parece sustancial para quienes cuentan sus experiencias de ese exilio, como señalaste, es una interesante palabra, ujú. eh, que es el tener que callarse para adaptarse y que la gente no se dé cuenta, o en la escuela los chicos, los compañeros no sepan qué pasó, Claro. dónde estuvieron, ¿no? Y Ujú, yo eso lo sé, digamos, por segunda generación de niños que han regresado. Eh, ujú. y sí, entonces quienes estaba, bueno, Osvaldo Bayer principalmente, pero también una serie de figuras Claro. que se muestran en la pantalla, en conversaciones en Alemania y en Europa antes del regreso, que bueno, que no se querían mostrar Ujú, todavía, ujú. porque y esto tiene que ver con, bueno, Echeverría lo señala claramente cuando él habla sobre su película, que tiene que ver con lo que fue la postdictadura en los 80. O sea, la Claro. postdictadura fue postdictadura en los 80 y no se hablaba del tema, por más que, bueno, Ujú. estuvo el juicio a las juntas rápidamente, ¿no? En el 85, Sí, eso te iba a pero en el decir. 87 ya está, digamos, las leyes de la impunidad, entonces Claro, pero yo eso. quería discrepar un poco con Carolina Bartalini, porque estuve escuchando tu ponencia y vos hablas del mainstream de la memoria, o sea, como mainstream, digamos, en Hollywood serían las grandes compañías las que van generando la gran narrativa de Hollywood, y el mainstream de la memoria sería lo que queda, digamos, en la memoria de la gente común. Y ahí mencionás de ese periodo, digamos, del periodo alfonsinista, bueno, las leyes de punto final, los intentos golpe de Estado, los por cara pintadas. Pero a mí me llamó la atención como uruguayo que no mencionaras el juicio a las juntas militares, que es algo, si bien después hubo, digamos, se intentó bueno, cambiar eso y dar vuelta, es algo emblemático, ¿no? O sea, para el mainstream de la memoria, de mi memoria, por ejemplo, eso queda, ¿no? Y a los países Además que que no fue tuvimos televisado. ese juicio a las juntas, vaya si lo notamos, esa diferencia. Totalmente, sí, si bien digamos el valor fue más simbólico, porque de todos los 8 enjuiciados, solo 5 fueron sentenciados, pero me parece que fue simbólica, bueno, no me parece, a todo el mundo le parece Sí, que es sí, sí. algo inaugural en las políticas de derechos humanos, innegable, incuestionable, por Ujú. supuesto. Creo, no lo menciono, se me habrá pasado, digamos, no es Al por. final de la ponencia, Claro, me parece que ganó la otra fuerza, me ujú, refiero, digamos, quiero decir que esos intentos ujú. que estuvieron bien encaminados, que la CONADEP funcionó durante un año recibiendo miles y miles de denuncias que pudieron sostener ese juicio, que los testigos hablaron, y eso fue fundamental, que se mostró en todas las pantallas de la Sí, televisión, y que se ese hizo el informe sonido nunca que no más estaba en la también, tele. Se sábado y hizo el toda esa informe historia. Nunca Más, que Ujú. todavía hoy día sigue siendo sustancial para la recuperación histórica, porque son documentos y palabras de muchas personas que ya no están. No, es innegable, por Ujú. supuesto. Sí. Pero, digamos, rápidamente las fuerzas militares
digamos, siguieron insistiendo. O sea, lo que quería señalar era simplemente que no se había desarticulado el Ah, no, poder claro, claro, claro. dictatorial Y lo que cuando... surge en ese documental, que hay, atención, digamos que se llama Cuarentena y que se puede ver, nosotros lo vamos a linkear en el blog de La Máquina de Pensar, exige simplemente que se registren, pero es gratis para verlo. Una cosa que ocurre es que en ese proceso de desexilio, digamos, de regreso, lo que ocurre en general con toda la gente que se exilió es que se va del país con un corte de la realidad, ¿no? Te vas del país y vos seguís viviendo afuera y cuando volvés querés tratar de no volver con los papelitos atrasados, para tratar de ponerte al día, digamos, ¿no? Porque vos volvés con tu idea de lo que era Argentina y Argentina ha cambiado muchísimo y la gente ha cambiado muchísimo, ¿no? Y lo mismo pasó en Uruguay, lo mismo pasó en Chile y eso también explicaría por qué los desexiliados bajaron el perfil, ¿no? Trataron de tratar de no meter la pata y tratar de meterse en la frecuencia. Yo, Carolina, estuve escuchando de nuevo la ponencia que vamos a oír ahora, que es muy interesante, y claro, vos das por supuesto en esa ponencia, por eso me gustaría preguntarte una serie de cosas que para nosotros no es tan, por lo menos para mí. Por ejemplo, mencionás Los Rubios, un documental Los Rubios, hablas de Carrie, Sí, que ahora veo que es Albertina Carrie. ¿Nos puedes explicar qué es eso? sí, claro, claro. Mira, Albertina Carri es una directora de cine argentina que tiene una larga trayectoria tanto en el documental como en la ficción. Los Rubios es su primer documental, su segunda película, es su primer documental del año 2003, y que es, digamos, la película inaugural de una serie de producciones, tanto del cine, que le siguen, como de la literatura, de la emergencia de una voz nueva en el terreno artístico, que es la voz de las hijas y de los hijos de detenidos y desaparecidos, o de exiliados también, ¿no? De víctimas, de militantes víctimas de la dictadura. Ella es hija de dos personas detenidas desaparecidas, a Roberto Carri, sociólogo, profesor universitario, y Ana María Caruso, también licenciada en letras. Ella filmó Los Rubios, fue una película sumamente controversial en su momento, generó un debate crítico muy interesante y muy auspicioso y muy suculento a lo largo de toda la década, con intervenciones sustanciales de Martín Coan, Beatriz Arlo, Gonzalo Aguilar, Daniel Lins, María Moreno, o sea, los principales críticos que siguen interviniendo en ese debate acerca de una serie de cuestiones que tenían que ver, en principio, con dos cosas. Una, la emergencia de esta voz, que ya había rompido socialmente con la agrupación Hijos, Hijos, claro, ¿no? sí, 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 En el 97, y los exacto. escraches a los genocidas en sus casas y toda la movida que significó eso, pero en el terreno, digamos, del cine y la literatura emerge una forma de encarar, tanto en el plano sociopolítico como en el plano estético, muy distinta a la que se venía transitando, básicamente, para resumirlo, ¿no? Ujú. Porque rompe con los discursos de militancia, rompe con digamos, hay un cuestionamiento a los padres incluso, o a la forma de militancia de los padres, Ah, mejor digamos, dicho. el costo que tuvo para los hijos y Sí, todo, digamos. Ah, desde ese punto de sí, vista. sí, pero Como un al mismo reproche. tiempo yo no diría, hay quienes lo leen como un reproche, Ujú, yo no lo veo como un reproche, sobre todo por cómo después hizo otras películas que siguen trabajando el tema, ujú. por cómo lo fue transitando. No, yo diría más bien, digamos, un señalamiento, Ajá, ¿no? Un perfecto. señalamiento, digamos, una de las, es la experiencia de la ausencia y de ellos mismos, no es hablar de los padres, sino es hablar de ellos mismos, de su Claro. experiencia subjetiva, de haber crecido con esa ausencia, con esa figura contada o no contada. Hay otros que tienen muy poca información sobre sus padres, y sus películas consisten justamente en investigar cómo eran, ¿no? De militancia en el plano político como en el plano íntimo y personal, ¿no? Qué gustos tenían, porque nadie les ha contado. A humanizarlos también, no, 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 Humanizarlos. Claro, entonces se abre desmitificarlo. como una serie, que es mi tema de investigación más general, un género, podríamos decir, con un enunciador que hijo, hija, o con una construcción de ese tipo, que se fue proliferando a partir de Los Rubios, y ese gesto estético de Los Rubios, que es una película sumamente interesante, muy vanguardista, muy disruptora para el cine documental también del momento, Ujú. que se ha leído así como con fuertes críticas también, negativas y positivas, o sea, rompió la escena, abrió una escena nueva. eh, y bueno, y hay un montón de producciones, unas cuantas producciones de literatura y de cine, que en general lo que tienden a hacer es
Bueno, hay de todo, ¿no? Pero lo que hay una gran cantidad que tienden a diferenciar los límites entre la ficción y el documental, entre lo subjetivo y lo comunitario, ¿no? Entonces, mi experiencia, nuestra experiencia, de una generación, podríamos decir, y que está sumamente impregnado en lo autobiográfico. Perfecto, perfecto. Y en el presente, en ese documental de búsqueda. Yo te nombré hace un rato a Andrés Saavedra, que es una película del imposible olvido, que también es parte, digamos, de esta serie, que se sigue transitando y construyendo día a día. Y bueno, para mí el cine de Carlos Echeverría, Cuarentena, y su siguiente documental de los 80, que es excelente, que se llama Juan, como si nada hubiera sucedido, es una investigación sobre Juan Herman, desaparecido en Bariloche, él desaparecido en Bariloche, se dice, que llega a entrevistar a los militares responsables de esa desaparición. Es un excelente documental de investigación, también con corte ficcional, porque hay una figura de periodista investigador que es ficticia, pero bueno, también digamos muy interesante en el sentido estético lo que hace. Digamos, es un claro antecedente de esta serie de producciones que inaugura Carri y que se siguen produciendo en el siglo XXI, digamos. Claro, claro. A mí me interesaba tanto Carri, nos referimos a Albertina Carri, que es una directora, como Los Rubios, que es el documental que ella dirigió, esa película, porque también es mencionada, cuando yo fui en aquella mesa, fue muchas veces mencionadas por todos los que participaron, y en concreto en tu ponencia sobre Cuarentena, esta película de Carlos Echeverría, también es mencionada al pasar. Hay otras alusiones, ahora no me acuerdo a otras, porque se aluden como son cosas súper conocidas para ustedes y no tan conocidas para nosotros. Claro. ¿No? De todas formas, un poco para ir cerrando, Cuarentena se trata de una película, bueno, ahí vos la analizás, reitero que se puede ver a través de la web y que vamos a poner un link en el blog de La Máquina de Pensar, pero de alguna forma hablas de que la propia película quedó en cuarentena, de alguna forma quedó aislada. Sí, tal cual, recién ahora, hace un año que está online en este sitio, que antes no estaba, y conseguirla fue re difícil para poder verla, y quedó totalmente aislada en un disco rígido, bueno, en unos 2 o 3 discos rígidos, supongo, y bueno, sin ser vista, lo cual es, bueno, me parece que es una película muy interesante sobre la experiencia, no solo de Bayer, sino general del exilio y del exilio, ¿no? Claro. Como vos decías, esto del volver, el desconcierto, la sorpresa, las ganas o los deseos de una persona, de un ser humano, ¿no? Está muy bien captada, me parece. Sí, y digo, no está en este caso, en este documental, pero digamos, el sentimiento ese también de los salvados que decía Primo Levi, de esa cuestión digamos, de esa discreción o frente a los hundidos, ¿no? De alguna forma, ese remordimiento. Bueno, Carolina, nada, simplemente decirles que invitarlos a través de Carolina Bartalini a que vean este documental Cuarentena. Y el otro es, dijiste que se llamaba Juan, ¿no? El de Carlos Echeverría. Juan como si nada hubiera sucedido. Juan como si nada hubiera sucedido. Bueno, está online. También está online. Bueno, fácilmente encontrable. Perfecto, perfecto. Eso es importante para aquellos que les interesa. Sustanciales, estas películas de Carlos Echeverría muy recomendables, la verdad, género documental. Muy bien logrado. Muy bien logrado. Estamos hablando de eso de los fines de los 80, principios de los 90, ¿no? Sí, fines de los 80. Fines Una de los del 85 y la otra del 87. Perfecto. Bueno, muy bien, Carolina Bartalini, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Simplemente lo último, antes de la última pregunta, así exageradamente que te hago, es ¿y cómo encontrás el tema del exilio ahora, digamos, en los estudios ahora? Es una pregunta muy extensa, pero... ¿Cómo? ¿Cómo encontrás ahora, digamos, la percepción del exilio y los estudios del exilio ahora? Mira, yo creo que hay unos cuantos investigadores en ese sentido, me preguntás, que están transitando bastante el tema. Ajá, perfecto. Y que es un tema mucho más hablado que hace 2 años atrás, que es cuando yo empecé a verlo, me parece que sí. Pero bueno, a lo mejor peco
de que es un tema que a mí me interesa mucho y le presto mucha atención. No, pero viste que todo tiene evolución, todo va evolucionando y es importante, sobre todo a veces con la distancia, cuanto más años transcurren, es más fácil verlo, aunque parezca una contradicción. Eso se ve en Europa, Sí, se ve con... incluso creo que está el tema, claro, justamente, porque algo que nos olvidamos de señalar al principio de todo es que es un tema de esta época, ¿no? Claro. Vivimos en la época de los Exacto. migrantes, los exiliados, los desterrados. Es un tema que es histórico y atravesó toda la humanidad, pero digamos, es un tema muy actual también. Creo Perfecto. que eso repercute. Dale, te mando un abrazo grande, Carolina, que pases bien. Bueno, muchas gracias, Pablo, un gusto. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Amigos, ahora los invito a escuchar la ponencia de Carolina Bartalini, que en torno a Cuarentena, esta película, este documental de Carlos Echeverría, que es de los años 83 y que no pudo ser estrenada en Argentina. Escuchamos entonces ahora a Carolina Bartalini con una ponencia que se llama La película invisible, pliegues del archivo en cuarentena, exilio y regreso de Carlos Echeverría. Espera. Bueno, buenas tardes. Se supone que van a pasar unas imágenes mientras yo hablo. Bueno, muchas gracias, Florencia, por tu lectura. Muy, muy precisa. Después charlaremos. Muchas gracias, en serio. Yo voy a hablar sobre exilio y archivo. ¿Está funcionando? Sí. Ah, bueno, listo. Van a pasar imágenes solamente para ilustrar, sobre una película que se llamó Cuarentena, de Carlos Echeverría, el primer largometraje, que es una película perdida en las arcas del archivo, con mínima difusión. Así que voy a leer lo que escribí sobre ella. Desde la realización del film Esta voz entre muchas, en 1979, de Humberto Ríos, hasta la actualidad, el archivo del cine y la literatura sobre el exilio, en la última dictadura cívico-militar en Argentina, se ha compuesto por un amplio espectro de producciones que se sitúan en tensión con respecto a los relatos de memoria sobre el genocidio de Estado y sus múltiples aristas. En los bordes del archivo, la indagación sobre las figuras del exilio se presenta como un tópico que permite discutir dicotomías fundantes del nacionalismo y el totalitarismo, la construcción de la identidad a partir de la expulsión del otro. Así los vínculos entre tiempo-espacio, tierra, patria, vida, ausencia, restos, falta, desaparición y expulsión, aparecen configurados de modos variantes que requieren cronologías críticas también un poco destemporales. Desde el gesto de denuncia, la obra como acto de existencia y contraarchivo, hacia las configuraciones actuales post-2001, realizadas por la generación de las hijas y los hijos del exilio, las producciones como formas de ex-archivo, la relación entre exilio y archivo ha cobrado diversos matices y fue moldeado en fluctuantes materialidades a lo largo de los años de la imaginación democrática. Es por tanto la vinculación entre cuerpo, corpus y exclusión lo que aparece tensionado. ¿Cómo componer un cuerpo de archivo con materiales que han sido de una y otra forma expulsados de sus propios cuerpos, silenciados o ocultados del archivo de la memoria en cada época, o bien marcados como cuerpos existentes pero ausentes? En los bordes del archivo, el primer largometraje de Carlos Echeverría, Cuarentena, exilio y regreso, del 84, sobre el retorno a la Argentina de Osvaldo Bayer, aborda una escena que ha quedado doblemente relegada en las construcciones de memoria sobre el pasado reciente. Por un lado, la realización de un film temporalmente descolocado que anuncia modos de trabajo con lo real, que serán retomados fuertemente ciertos procedimientos que Echeverría plantea en esta película por la serie incipiente de producciones de hijas e hijos de desaparecidos desde Carrie en adelante, a partir de Los Rubios, Prividera, Brustein, etc. Por otro lado, una condición inédita de la película, ¿no? Producida por la televisión de Alemania del Este y solo exhibida en la Argentina 3 veces, 4 en realidad, el año pasado en el homenaje a Bayer se volvió a pasar. Plantea una porosa situación de una película cuyo tema y configuración visual con materiales de descarte del archivo alemán tensiona la tradición del documental testimonial y abre figuraciones imaginadas también hacia el futuro. Echeverría filmó Osvaldo Bayer en Alemania desde que la idea de regresar al país, luego de 8 años de exilio, comenzó a ser un motor de vida para el autor de Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Bayer se había ido a Berlín a comienzos del 75,
luego de que la entonces presidenta Isabel Martínez de Perón prohibiera en octubre del 74 la proyección de la película La Patagonia Rebelde, que había sido aprobada unos meses antes por Perón y filmada por Héctor Olivera. La persecución y las amenazas de la AAA a todo el elenco y productores de la película hizo que la mayoría se exiliaran en diversos países europeos y luego algunos también en México. En el caso de Bayer, la huida a Alemania fue su segundo viaje, ya que había estudiado historia entre el 52 y el 56 en Hamburgo, de donde provienen sus ancestros. La película acompaña a Bayer en Berlín en sus deliberaciones junto con otros exiliados sobre la posibilidad y el peligro del retorno todavía en dictadura antes de las elecciones. Bayer y Echeverría llegan a la Argentina como un antecedente no risueño de un reality show, y la cámara también lo acompaña el día de las elecciones, que se muestran desde la redacción de Clarín, el diario donde Bayer había trabajado antes de su exilio durante unos largos años. Cuarentena ofrece un notable trabajo de archivo instalándose en dos temas no abordados con anterioridad, y me arriesgaría a decir que tampoco después: el retorno del exilio en tiempo real, el temor y el silencio propio de los 80 como epílogo dictatorial, y la reapertura democrática mostrada además desde la perspectiva del periodismo y el acto eleccionario. Asimismo, propone una poética visual que ya anticipa el siguiente largometraje documental que comenzó a filmar Echeverría enseguida luego de esta película, que es Juan como si nada hubiera sucedido, una película célebre y mucho más conocida, muchísimo más conocida que esta, del 87. Más allá de esto, Cuarentena plantea una dimensión vitalista del cine, que permite no solamente averiguar puntos oscuros de la historia reciente a partir de la investigación documental, sino también producir vida a partir del cine, tal como sucedió efectivamente con Osvaldo Bayer, quien pudo retornar a la Argentina para las elecciones del 83 gracias al financiamiento del proyecto de la película de Echeverría por parte de la televisión alemana del Este. O sea, pagaron el pasaje y la estadía para hacer la película. 2. Enfermedad de archivo. En 1979, Osvaldo Bayer fue extrañamente convocado por el Instituto de Relaciones Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bonn, una ciudad universitaria, cuna de Beethoven, en la entonces República Federal Alemana, para participar de un coloquio internacional sobre Latinoamérica. Y le pidieron hablar específicamente sobre Imagen de Alemania Federal de un exiliado latinoamericano. Ese era el título. Bayer tuvo que presentar su conferencia, unas largas páginas, con 2 meses de anticipación, pero no fue aprobada. Esos papeles de trabajo se convirtieron, unas 60 páginas aproximadamente, se convirtieron en el volumen que luego se editó bajo el título Exilio, junto con una serie de notas y poemas de Juan Gelman, exiliado en ese momento todavía en Roma. En esos papeles, que giran en torno a la nueva estadía en aquella tierra ya pisada y transitada por sus antepasados, Bayer analiza, en sintonía con su propio exilio, las imágenes de los excluidos alemanes por el nazismo. Freud, exiliado en Londres en el 38, Ernst Bloch, en Praga, en Estados Unidos, también en ese año, Robert Musil, Joseph Roth, en París. Arma una comunidad de ausentes en el exilio, una comunidad de la que excluye a Benjamin. Tal vez sea, me arriesgaría a decir, por un miedo al mismo trágico destino que le impide en ese momento pronunciar su nombre. En la comunidad de estos nombres de papeles quemados, en la que también juxtapone entre las quemas de libros de la dictadura argentina el recuerdo de la quema pública de libros en mayo del 33 por los estudiantes universitarios en la mayoría de las ciudades alemanas, son los mismos libros, señala Bayer, los mismos nombres quemados una y otra vez. La figura del exilio en Alemania se le hace presente cada día en el recuerdo que vive aún en ese presente, como si el tiempo se hubiera suspendido y quedaran imágenes de una tierra extraña, siempre ajena, imposible de ser dicha. Mientras en las cárceles de Sierra Chica y Coronda, en el Chaco y en La Pampa, dice Bayer, se reencarna el oprobio de Auschwitz, de Bergen-Belsen, de Oranienburg, de Dachau. Invoca el archivo del nombre propio, el de aquellas cenizas. Carlos Echeverría había filmado 2 años antes de Cuarentena, en el 81, un film documental también de estudio llamado Ensayo sobre Dachau, en referencia al primer campo de concentración regular
situado al noreste de Múnich, en Baviera. Luego, obligado a hacer una película de práctica como parte de sus estudios en la Escuela de Cine de Berlín, se encuentra con 10 latas, o sea, le dan 10 latas de películas en blanco y negro y decide armar algo en ese momento sobre Malvinas. Sin recursos para trabajar desde la ficción con actores alemanes, organiza un encuentro con Osvaldo Bayer y conversan acerca de hacer conversan sobre un cortometraje que Echeverría había filmado en el 82 en Argentina, interesante, que se llama Material Humano, que es sobre la gendarmería infantil. En ambos casos se trata de filmar los bordes del archivo, aquello que por pequeño, ya sea la gendarmería infantil o el no tan célebre campo de Dachau, se resiste al mainstream de la memoria, pero que insiste dar cuenta de un todo a partir de un material de descarte. Parte de estas imágenes que estamos viendo son de esas latas de descarte de las quemas de libros. No lo pude reproducir porque estaban en muy mala calidad, las quemas de libros en Alemania en el 33, que forman parte de Cuarentena. Lo mismo sucedió en esta película, que quedó fuera del archivo durante largos años y cuya observación solo es posible si se accede al archivo personal de Echeverría o al de Fernando Martín Peña. Esta situación de estar dentro o fuera también se vincula con el tema que trata: el exilio forzado y el regreso. Impelidos también a callar sus experiencias, en muchos casos, los sobrevivientes, los exiliados que volvían, por mandatos de silencio al imaginario social de los primeros años de la década del 80. En una entrevista que le realicé, Carlos Echeverría señala que Cuarentena nunca se llegó a estrenar, ni en Buenos Aires, ni en Alemania, ni en ningún lado. Quedó como una huella, cito el relato de Echeverría. Osvaldo Bayer le llevó una copia a Santiago Cobadov, que había entrado como uno de los miembros del directorio o estaba en la dirección de lo que era en ese momento Canal 7 o ATC, habla Echeverría, ¿no?, en la entrevista, para que la pasaran. Sin embargo, pasó bastante tiempo sin que le dijeran nada y un día le devolvieron la copia sin comentarios, pero que no se podía pasar. Esto fue en el 84. Yo todavía vivía afuera y la verdad es que no había muchas chances de que se pasara porque estaba Pérez Esquivel, estaban las madres, estaba el propio Osvaldo. Era impensable. En ese momento, en los 80, todavía se prolongó lo que era la propaganda militar previa al 84, o sea, de esto no se habla. Incluso yo tuve contacto, pero no me acuerdo, si enseguida o un poco más adelante, con Vaca y Borroni, que hacían un programa que se llamaba Historias de la Argentina Secreta, y me plantearon que ellos hacían unos informes más bien neutros, más de tendencia nacionalista, y que tampoco respondieron nada respecto a Cuarentena. De hecho, en la televisión pública le hicieron un reportaje a Osvaldo Bayer y pasaron algunos fragmentos, pero no mencionaron de dónde provenían ni nada. ¿Y qué pasó? Yo enseguida me puse a producir varias cosas, entre ellas Juan, y una película que después no filmé que se llamó Pasión Militar. Entonces, es Cuarentena un documental que nos señala los porosos límites del archivo como un emplazamiento temporo-espacial, aquello que Foucault llamó en un texto del 67, Espacios Otros, una heterotopía crónica, es decir, un espacio existente que queda fuera de las lógicas dominantes y que está íntimamente vinculado con el tiempo, ya sea por presentar una acumulación temporal en sí mismo, como sucede con los museos, las bibliotecas y los archivos, o bien porque en ellos se suspende el tiempo, como en el caso de esta película, hacia adentro, el exilio como un tiempo entre, como orden de la espera, y hacia la afuera, la película invisible, la que existió pero queda en los rebordes de ese archivo. En una de las primeras notas de exilio, Bayer copia una cita de Hein Abosch. Dice: el exilio es una enfermedad que lleva a la cuarentena del afectado. La acción de ser apartado de un cuerpo social como foco de contagio es lo que se convoca en el título del film. Los registros más antiguos de las cuarentenas provienen del Pentateuco de la Biblia, señalando su uso para el aislamiento de la lepra. Desde aquel entonces, la cuarentena ha sido una forma de aislamiento social para prevenir, entre muchas comillas, la propagación de distintas enfermedades, más reales o menos. Es decir, la cuarentena ha sido, y lo sigue siendo, un estado de excepción, siguiendo a Agamben, una política estatal allí donde la ley se retrae para la violación de la propia ley, la ley de la comunidad. Cuarentena ha quedado entonces casi 40 años en el archivo del olvido de la esfera pública, una película del exilio invisible para la sociedad argentina. Porque Cuarentena no es solo una película del exilio, sino que es una película sobre el retorno, la vuelta del sujeto a la patria, pero también la vuelta de la democracia, con las elecciones del 83. Me pregunto, para finalizar, ¿cuál será
¿Cuál de estos acontecimientos será más revulsivo para el imaginario contemporáneo? Si la reunificación del tiempo, luego de la suspensión del exilio, si la reubicación del cuerpo en el corpus de la sociedad,